Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Una vez más estamos con los jóvenes, los jóvenes. Y también tenemos con nosotros a Pastor Samuel Montoya, nuestro hermano Eduardo y nuestro hermano Joan. Amén. Gloria a Dios. Y queremos compartir, hablar un poco, desarrollar el tema que es sobre la fe. Y creo que para empezar, ¿verdad? Deberíamos de leer este versículo que es poderoso, ¿verdad? Dice en Hebreos 11:1. 11:1 y el 2. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y es una realidad, ¿verdad? Si nosotros vemos en la Biblia, podemos ver tantos ejemplos de tantas personas, empezando desde Abraham, empezando desde cada uno de ellos, y cómo la fe los trajo a recibir bienes de Dios y una bendición más grande. No sé si estás de acuerdo con esto. Sí, como dice allí, por eso alcanzaron los antiguos, ¿verdad? Todo eso, como te dijo Abraham, hemos visto, Dios le prueba su fe a él, ¿verdad? Manda a que sacrifique a su hijo, pero sabemos, ¿verdad?, que Dios no lo gloriamos ni lo han gloriado por sacrificios humanos. Pero él aún así viene y fue a sacrificar a su hijo, que es algo que deja muy impresionante. Y ese ejemplo que acabas de dar, el de Abraham con su hijo, ¿verdad? Es uno que, bueno, yo no tengo hijos, pero es algo tan impactante, ¿verdad? Sí, Cómo él pudo llegar pues lo que iba a él ir a hacer. Y me imagino que él estaba convencido en lo que él iba a hacer. No hubo ninguna duda de que no lo voy a hacer, voy a llegar y en el momento no voy a hacer nada. Si él estaba convencido de que iba a sacrificar a Isaac. sí. No, me imagino que sí, ¿verdad? No sé si ustedes... Bueno, Sí, ustedes que son padres, ¿verdad? yo no soy papá. Sí, Sí, claro. sí, pues por la convicción que Abraham tenía, ¿verdad? Él se mantuvo en la fe, en la palabra que le había dado Dios, que iba a ser de él una gran nación. Y aquí el testimonio grande de Abraham, que tenemos ejemplo, ¿verdad? En muchos libros y se viene a dar a expandir más sobre la fe de Abraham aquí en el libro de los Hebreos, Sí. capítulo 11. Y lo sigue extendiendo más y más y siempre, ¿verdad? Los apóstoles también lo ponen como un ejemplo de fe por el testimonio que él guardó en aquel tiempo cuando Dios le habló. Bien, Sí. sí. Y creo que, bueno, como jóvenes nos encontramos en situaciones donde cuesta confiar, se puede decir, porque si establecemos qué es la fe es creer, ¿verdad? La fe es creer. Entonces, ¿en qué estamos creyendo? En Dios. Y una de las maneras en nosotros podemos fortalecer nuestra fe está en la palabra. Y Josué 1, quiero ver, 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego el 9 como nosotros conocemos, ¿verdad? Un versículo bien reconocido entre los cristianos, ¿verdad? Nosotros. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es una promesa que da el Señor, ¿verdad? Que debemos de confiar en Él y no temer, porque el temor es una emoción también. Y creo que cuando nos enfrentamos en cosas sencillas, ¿verdad? Eso, like, en una entrevista con un trabajo o hablando con una persona de afuera, a veces hay un temor en nosotros, like, ¿cómo le voy a hacer? Pero él conoce más que yo. ¿Cómo yo voy a hablar de un tema si él es un gran predicador y yo no soy nadie? Pero no debemos dejar ese temor quitarnos lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿No? Sí, como usted dijo, ¿verdad? A veces llega esa duda, pero como... Porque llega en una a decir, ahí dice, yo estaré contigo donde quiera que vayas. A veces llega la duda de uno y dice, "Pues si me pasa esto, ¿por qué? Si Dios dice que está conmigo". Y empieza la duda del hombre allí a estar día y día, pero
Pero al final siempre entendemos que es un propósito de Dios que nos lleva a cierto lugar, a cierta prueba, para poder darnos algo, para querer Él ver nuestra fe. Como dice en Santiago, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 2 y 3. Sí, va ahí. Sí. Bueno, dice aquí en Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero aquí el 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Sí, podemos ver el ejemplo de Abraham. Dios lo mandó como dijimos al principio, a sacrificar a su hijo. ¿Para qué? Para probarlo, para ver si era capaz él. Ahí le dice, para que tenga la paciencia su obra completa. A veces necesitamos pasar por ese proceso de fe para llegar a ese punto que Dios quiere tenernos. Pero fíjate que qué difícil eso, porque a veces nosotros nos encontramos en pruebas y creo que todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Aunque sea chiquito o grande la prueba, pero es un momento donde uno, tú no puedes ver hacia dónde Dios te quiere llevar. Y sí, entran todas esas emociones y creo que el diablo aprovecha de ese momento. Y él empieza a tirar dardos, ¿verdad? De duda, sí, desánimo. Y los momentos en los que tú estás, ¿qué voy a hacer? Señor, ¿qué voy a hacer? Estoy esperando esto, Padre Santo, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y luego entra eso. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, creo que esa paciencia, ¿verdad? Y en ese momento, en nuestro esperar, el Señor se glorifica, ¿verdad? Porque dice, hey, resististe a la prueba que puse. Sí. Y es lo que pasó con Abraham, ¿verdad? Sí. Y aquí en ese momento es donde vemos, ¿verdad? Donde está fundada nuestra fe, donde hemos depositado nuestra fe. Dice Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí vemos donde tenemos que tener nuestra confianza, donde tenemos que depositar nuestra fe, no en nuestra fuerza, ¿verdad? No en nuestro saber, en lo que conocemos ahora, sino puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para poder triunfar, para poder destacar, ¿verdad? Y en la prueba y para salir vencedores en la prueba que se nos presenta, tenemos que tener nuestra fe fundada en Jesús. Así es. Sí. Me gusta algo que escuché que dice que cuando te llega la prueba y caes en, es que me lo pongo en inglés, when you fall to the bottom, cuando caes hacia abajo, que lo que esté abajo sea esa piedra, esa roca que es Jesús, para poder levantarte. Hey, es tan hermoso y es una verdad, nuestra fe debe de estar en Jesús, en el Señor. Y cuando no la está, es ahí donde creo que nos desbalanceamos, ya no encontramos qué hacer, porque nuestro corazón, se puede decir, no estaba para el Señor. Y dice el Señor que Él escudriña los corazones, ¿verdad? Él escudriña la mente y el corazón, y Él conoce la verdadera intención de uno. Entonces, me imagino que y por eso tiene que estar la prueba, porque el Señor quiere ver, ¿de veramente quieres lo que te voy a dar? ¿De veramente confías que yo te lo puedo dar? Entonces dice, le voy a dar una pequeña prueba que nosotros vemos tan grande, ¿verdad? Pero el Señor lo hace perfectamente para Joan, podemos decir. Dios no le va a dar algo a él que él no pueda soportar. El Señor da la medida exacta que necesitamos. Sí, pues como el pastor nos ha hablado muchas veces en sus sermones, de que Dios no nos puede dar $1,000, ¿verdad? $2,000 por lo menos a mí, ¿verdad? Yo, ¿qué voy a hacer con $1,000? Me voy a ir para el Guitar Center a desmoronar todo, me voy a ir para el mall a comprar de todo. Y Dios sabe hasta qué punto darnos. Dios nos da siempre lo que necesitamos, porque si nos da de mucho, nuestra fe se puede ir para otro lugar, que es el dinero, todas las cosas materiales, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo podemos reconocer cuando algo es de Dios o es algo que sentimos?
Porque a veces recibimos, digamos, un bien. ¿Cómo nosotros vamos a ver si vino de Dios o es algo que yo percibo que viene de Dios, pero no lo es? No sé si me entienden. Pues, digamos, la prueba puede servir como una catapulta, ¿verdad? Para empujarte más en el camino del Señor, para afirmarte más en la fe. La prueba puede ser un bien para tú esforzarte más, buscar más de Él y afirmarte más. Y ahí tú puedes reconocer que, porque como dice en Romanos 8:28, que todas las cosas para el cristiano le ayudan para bien. Así es. Entonces lo puedo tomar yo como un beneficio para mí, al yo quedar sometido en una prueba para alimentar más mi fe, sabiendo que mi fe está en Cristo Jesús. Amén. Y que Él me va a dar la victoria. Amén. Y es verdad. Creo que en la manera que lo pienso, digamos, usted le ora a Dios y le dice, Señor, yo necesito y quiero un trabajo. Y le dice, Señor, necesito un trabajo porque tengo que pagar biles, tengo que hacer esto. Y luego le llega y le ofrecen un trabajo. Y le dicen, bueno, hermano, yo le tengo un trabajo. Domingos a las 5 de la tarde, martes, miércoles a las 7 y sábado a las 7. Los otros días lo tiene libre para hacer lo que quiera. Todo el horario del culto, ¿verdad? Entonces, ¿en qué manera yo sé que eso viene de Dios o es algo que viene de parte? Porque podemos pensar, yo le pedí a Dios trabajo, ahí está el trabajo. Y yo siento que ese es el trabajo. Sí. Pero para reconocer, bueno, a ver, sinceramente, si es en esos horarios, yo ya sabría, ¿verdad? No, ese no es el trabajo que necesito. No hay que usar no hay que usar ningún discernimiento, ahí uno ya reconoce. Sí, es lógico. Pero vienen ofertas de esa manera y creo que es ahí donde la oración y la palabra, decirle, Señor, verdaderamente esto es lo que tú tienes para mí. No actuar de inmediatamente, porque algunos somos impulsivos. Yo, por ejemplo, soy una persona que es algo impulsivo en mis acciones. Y luego, que es algo incorrecto, porque al final uno va después de accionar y dice, wow, lo que hice fue incorrecto. La decisión que tomé no fue la correcta. Aunque en el momento parecía ser buena, no lo era. Sí. No, pues como dice la oración ya también llega ahí. Pues uno hay que ser específico con Dios. Señor, quiero darme un trabajo con un horario que me favorece a mí, ir a la iglesia, estar en todos los eventos de la iglesia y aún así tener el trabajo que me sostenga también. Por ahí llega el trabajo que usted dice, tal vez le ofrece mucho dinero, pero no va a tener tiempo de venir a la casa de Dios y ahí es donde llega eso. Si uno fue específico con Dios, Señor, dame esto, dame esto, dame esto, esperamos eso que le pedimos de Dios, ¿verdad? Eso específico. Sí. Y ahora que tú dices eso, sobre pedir un trabajo, yo meditaba apoyándome en la fe sobre el texto que dice que y todas estas cosas serán por añadidura. Entonces yo deposito, ¿verdad?, mi fe en Dios y yo tengo la fe en que Dios va a proveer sin que yo se lo pida, porque dice que Él ya sabe de la necesidad que yo tengo sin que yo se la manifieste. Entonces aquí vengo yo a poner a trabajar mi fe, que Dios sabe que yo necesito mi trabajo, Dios sabe que necesito recoger fondos para mi familia, para poder seguir adelante. Entonces yo me fortalezco en oración, fortalezco mi fe clamándole a Él, sabiendo que Él va a proveer. Él puede ser un ejemplo. Sí, siempre buscándolo a Él primero. Un ejemplo que me gusta es José, ¿verdad? Que José, a pesar de todo lo que está pasando, él siempre se mantiene fiel al Señor. Y el Señor, viene las añadiduras, ¿verdad? Que como el faraón lo exalta, ¿verdad? Le provee, dice que los mejores carros y todo. Y es ahí, la fidelidad que él mantuvo hacia Dios.
Y cuando nosotros constantemente estamos buscando placer a Dios y solo servirle a Él viene a servirnos a nosotros. Él viene a darnos buena salud, que nuestra familia tenga paz, armonía, que no hayan problemas, ¿verdad? Aunque siempre va a haber, Él siempre va a ser el que nos sostiene, el que está ahí. Sí. Y hay un versículo que está en Lucas, si no estoy equivocado, el que dice, si Él cuida de las aves, ¿sí? Oh, sí. Ay, disculpen, hermanos, que esté usando el teléfono. Mateo. Mateo 6:26. Sí. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Nosotros debemos de confiar a sí mismo, ¿verdad? Confiados en el Dios Todopoderoso que nos va a librar de cualquier situación, de cualquier momento. Aflicción, dolor, ahí está Él siempre. Esa es la fe. Esa es la fe. Sí, ese versículo me gusta mucho. Hasta la semana pasada estuve estudiando la literatura de España, ¿verdad? O de latinoamericana, y sale un escritor que dice, el gato, dice, anda viviendo la realidad y uno vive en el espacio. Porque uno se pone a pensar en todas las cosas, qué va a pasar mañana, qué va a pasar la otra semana, qué voy a tener para comer, voy a tener para hacer esto. El gato, el pájaro, el perro no se preocupa qué va a comer mañana, ¿verdad? Ellos, no, eso dice que Dios les da. A las aves no trabajan, Dios les provee, pero nosotros empezamos a pensar cómo lo va a hacer para la renta, cómo lo va a hacer para el carro, cómo va a hacer para eso. Bueno, yo todavía no llegué a esa preocupación en mí, ¿verdad? No he llegado en ese momento, pero me pasan cosas similares, como la escuela, todas esas cosas. Me llegan todos esos pensamientos, pero como les dije, los animales no andan pensando qué va a pasar mañana, pero uno viene eso. Pero cuando uno tiene la fe en Dios, ¿verdad? Uno ya sabe que el día de mañana le va a ir bien. Aunque pensemos que nos está yendo mal, de alguna manera Dios va a hacer algo para sacarnos. Porque usted dio el ejemplo de José. José estuvo 10 años en la cárcel, allí, cárcel fea, no como hoy, ¿verdad? Se miran bien hechas, pero José no estuvo ya en la cárcel, Señor, ¿cuándo me vas a sacar de ahí? De aquí? Él nomás esperó y el milagro le llegó. No hubo una queja de él. No hubo una queja, no estuvo ahí. Señor, sácame, mira lo que he hecho, yo he confiado en ti. Mira que yo les dije a mis hermanos que estos sueños, ¿por qué no los cumplo? Nada. El milagro le llegó. Y acabas de mencionar que fueron 10 años. 10 años. Y nosotros, ¿verdad? Con un día, una hora, ¿verdad? Que algo pase y llegue la prueba. Y ya botamos todo, tiramos la toalla. No, ya no, decimos, ya no puedo. Sí. Algo tan sencillo nos puede botar. No desayuné hoy. Sí. Es que no comí hoy en la mañana, por eso ando enojado, hermano. Sí. Cosas tan chiquitas que nos pueden hacer botar lo que el Señor ha puesto en nosotros. Sí. Pero es de alimentar la fe, porque creo que no solo es de decir yo creo, ¿verdad? Porque, amén, tenemos fe. Yo tengo fe que Dios hará y Él lo va a hacer, pero tengo que poner de mi parte también. Creo que tiene que ir unido eso, ¿verdad? Tiene que ir unido en ciertas situaciones. Es como decir, el ejemplo de la escuela, porque sí, no puedo compararme tengo que darle de comer a mis hijos, tengo que trabajar y tengo que pagar la renta o el bill del carro. Sí. Pero puedo decirle, digamos en un examen, oh Señor, me quiero sacar 10. Y uno se pone a orar y a ayunar, pero nunca estudias. Y el Espíritu, y uno se va llenando. Llegas a hacer el examen y fallas. ¿Por qué? Porque no pusiste de tu parte. Sí. Y no podemos llegar a Dios en esa manera. Porque Él, como le dice a Josué, esfuérzate. En el esfuerzo de uno, lo que Él ve en ti
es ahí donde se cumple lo que Él va a hacer. Porque Dios no te puede dar si usted no hace nada, ¿verdad? No Sí. podemos esperar algo grande sin hacer nada. Tenemos que hacer un esfuerzo. Hay que alimentar la fe. Sí, Yeah. sí. El esfuerzo. Bueno, chicos, yo estoy contento al verlos, ¿verdad? En este programa que tienen aquí, Juventud Columnista. Ese nombre no es cualquier nombre, ¿verdad? Porque ustedes saben lo que es una columna, lo que sostiene un edificio. Sí, Eso es tener fe. Jóvenes que van a sostener una fe, que se van a sostener en el Señor, eso es tener fe. El ver más allá de lo que muchos podemos ver. Es algo hermoso y la fe parece fácil, pero no es fácil. Cuando tú estás en los zapatos, es otra cosa. Y como me invitaron ustedes aquí hoy, lo que es fe versus emociones, ¿verdad? Y hay emociones negativas y emociones positivas. Muchas de ellas nos llevan a confrontarnos con Dios. Y la verdad que son cosas bien controversiales, porque las emociones a veces nos engañan. Nos puede llegar mucha alegría cuando recibimos un regalo, ¿verdad? sí, Recuerdo hace unos pocos años atrás salió un muchacho que compró su celular, uno de los iPhone, no sé qué número era, pero lo salió enseñando muy contento su iPhone. Eran bien escasos a las personas que se los dieron. Tenía tanta alegría que trae él que cuando enseña su celular se le cayó y se les quebró todo. Su alegría, todo se desvaneció. A veces cuando Dios quiere darnos algo grande a nosotros, como están hablando ustedes de Abraham, algo hermoso que esperó él casi 25 años, yo creo que fueron 25 años, los que Abraham espera por su hijo, y luego Dios le dice, dámelo. O sea, me has dado algo y hoy me lo pides. sí, Algo que me has dicho que será grande y que de aquí saldrán muchas familias bendecidas. Parece que no va con aquella emoción que tenía él. Pero dice la Biblia que Abraham no dudó en entregarle su hijo a Dios. Porque él sabía que Dios podía hacer algo más grande. Él estaba consciente de quién era Dios. Sabía que Dios no lo iba a avergonzar. Por eso cuando él va a la montaña, al monte, perdón, a entregar a su hijo, él va diciendo, Dios proveerá, iremos y adoraremos al Señor y regresaremos. sí, Hay uno de los libros judíos que se llama el Midrash. Y en el libro del Midrash él dice de que Abraham sabía que Dios podía hasta resucitar a su hijo y poder hacer algo grande en él. O sea, qué convicción la de este hombre. Ahora nosotros lo miramos tan fácil, pero cuando nosotros nos encontramos en esa situación, no es lo mismo. Porque muchos de nosotros decimos, tengo fe. Y hay tantas fe, ¿verdad? Pero la fe en Dios es tener una convicción de que sea lo que sea, aún la muerte, Dios hará algo. Porque nosotros no morimos si no dormimos. Entonces, si Dios promete algo, Dios lo va a hacer. Y en ese proceso van a surgir muchas cosas, como decía mi hermano, los problemas que uno tiene, las dificultades que nos vienen, como Dios le dice a Israel, yo te anduve 40 años por este desierto. No te faltó nada, le dice, tu vestido no se gastaron, no te enfermaste, ni aún tus pies se hincharon. El caso del pueblo de Israel, donde Dios le dice, ¿verdad? Te hice pasar todo este tiempo para ver qué es lo que había en tu corazón. En otras palabras, Dios quiere ver nuestra actitud, cómo nos comportamos en la alegría, en la tristeza, en el dolor, en el gozo, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad. Dios quiere ver qué actitud vamos a tomar
como decías tú, las aves no se preocupan, ni los animales, en qué van a comer mañana. Ellos comen hoy, ellos viven el hoy. Entonces Dios quiere que vivamos hoy, porque el mañana es de Él. Él proveerá para mañana a nosotros. Eso nos cuesta a nosotros los seres humanos verlo, porque nosotros creemos que somos eternos, pero nuestro tiempo está contado. Es probable que hoy nos acostemos llenos de emociones, de propósitos en la vida, pero hasta ahí llegó nuestra vida. Dios nos llama a cuentas. Por eso debemos de tener una actitud siempre positiva, sea que estemos pasando una enfermedad, o tengamos riquezas o pobrezas, o tengamos salud. Nuestra actitud tiene que ser una actitud de agradecimiento a aquel que nos ha dado la vida, al que tiene el control de todas nuestras necesidades. Eso yo lo llamo confiar en Él. Eso yo lo llamo tener una convicción de Él, que yo dependo de Él. Todo lo que me pase, aún un accidente que tenga, o alguien me balacee, o alguien me metió un cuchillo, no fue una casualidad. Estaba en el lugar donde tenía que estar. Verlo de esa manera, humanamente, no se puede, pero verlo en el mundo de Dios es otra cosa. Y a nosotros nos llama la Biblia a vivir por fe. ¿Y qué es fe? Es la convicción, dice la Biblia, ¿verdad? De lo que no se ve. Es hermoso. Sí. Ese tema que ustedes traen de tener fe. Pero ¿fe en qué, verdad? ¿En qué hay que tener fe? En los principales, la palabra de Dios. Tener fe en ese libro, que todo lo que está ahí es para nosotros. Nada de lo que está ahí es para la gente de afuera que no conoce de Dios. Es para nosotros, los hijos de Dios, que hemos sido adoptados por medio de los méritos de Yeshua, de Jesús. Eso es, si creemos en que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, debemos de creer en sus promesas, que no nos va a dejar. Yo los felicito a ustedes porque esto es tener fe, estar aquí. Recuerdo cuando yo me convertí al Evangelio con mi amigo Héctor Jurado y Wilber Jurado, eran primos ellos. Abrimos una radio, grabábamos cassette y le habíamos puesto Radio KL aquí. y hablábamos de tantas cosas, hablábamos del noviazgo, hablábamos del matrimonio, hablábamos de cómo evangelizar, hablábamos de temas, discutíamos temas en bíblicos, pero nunca salimos al aire, todo fue en cassette. Estábamos tan emocionados que un día íbamos a abrir una radio, pero solo fue una emoción, nunca se dio ese proceso. No es porque no teníamos fe, sino porque fue algo que hicimos por emoción. Hoy yo los felicito a ustedes, ya tienen días de estar ahí transmitiendo. No todos tienen la misma convicción. Yo creo que de todos los muchachos que están que están aquí en este canal, muchos de ellos comenzaron con mucha emoción, con mucho entusiasmo, pero de repente, si ustedes saben, nadie nos está viendo aparentemente aquí, nadie nos está escuchando, pero da una sensación, ¿verdad? Porque sabemos de que ahorita miles de personas nos van a empezar a ver, miles de personas van a hacer comentarios positivos, negativos, y tenemos que tener una actitud, nosotros, firme, de lo que estamos hablando, de lo que creemos, y agradecer a los comentarios, a las críticas, a los buenos comentarios y los malos comentarios, ¿verdad? Hay que agradecer por todo. Mire lo que hace David, dice David, déjenlo, dice, a lo mejor el Señor lo ha mandado a que me diga todas estas cosas. ¿Se acuerdan cuando aquel plebeyo maldijo a David, y uno de sus valientes soldados no se prestó las ganas para volarle la cabeza? Déjamelo a mí, le dijo, yo lo mato con honor. David pudo haberle dicho de hacerlo, o él mismo lo hubiera hecho.
Pero la actitud de David fue diferente. Esa es la actitud que debemos de tener nosotros. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo no es para nosotros, sino para ayudar a muchas familias, a muchos jóvenes, a muchas personas que quizás están buscando encontrarse en sí mismo y quizás buscando en YouTube o en Facebook o Instagram, pongan un tema ahí, ¿qué es una emoción? ¿Qué es fe? ¿Cómo puedo descifrar lo que es fe y lo que es emoción? Bueno, la fe ayuda a que las emociones se afirmen. Pero no podemos hacer cosas por emoción. Recuerdo cuando leí el libro del reverendo David Yogi Cho, de la cuarta dimensión, él habla que unos jóvenes en un campamento, dijeron ellos, crucemos este río, un río crecido, grande. Tenemos fe y sabemos que el Señor está con nosotros. Yogi Cho dice que le dijeron, no lo hagan, a aquellos jóvenes. Pero aquellos jóvenes cruzaron el río. ¿Y saben qué pasó? Se murieron, se ahogaron. ¿Por qué? Porque fue una emoción, no llevaba una convicción o no llevaba una palabra de Dios. La fe viene por el oír, dice la Biblia. ¿El oír qué? De la palabra. O sea, la fe no va a venir por lo que yo siento en mi corazón, sino va a venir por la palabra. Ella me va a dar la convicción de lo que Dios está hablando a mi vida, de lo que Dios quiera que haga. No solo porque, ay, qué bonita esa muchacha, es la que yo le estaba pidiendo a Dios, ¿verdad? Para los jóvenes, ¿verdad? Ay, es que eso es lo que yo siempre he soñado, Señor, ella es. Y vaya a ser como una gotera en tu vida. Y no es la que Dios tiene. Y Dios te dice, esta quiero, y tú dices, ay, no me gusta porque es chaparrita o muy alta, ¿verdad? O porque no es la modelo que yo quería. Pero es la mujer que Dios te va a poner en el camino. Así es de que fe y emociones tienen que ir muchas veces a la mano. Pero hay que saber construir con la fe las emociones para algo bueno. No solo porque sentí el gozo de Dios en la iglesia, ya me voy a ir yo allá a África a predicar, ¿verdad? O no más porque ya Dios me hizo el llamado a que sanara a los enfermos y voy, oro por un enfermo y no se sana el enfermo, sino que se murió. Y me entra una gran tristeza, ¿verdad? Es una emoción, una tristeza. Entonces, no, yo debo de tener la convicción de que Dios va a hacer algo. Y si se murió, porque Dios quiso. Siempre seguir. Amén. Así es de que, gracias al hermano Eduardo que está aquí con nosotros, ¿verdad? Y estos muchachos que usted los está apoyando ahí, hermano. Sí. Nos sentimos muy contentos por este medio, ¿verdad? Y esperamos de que les sea de bendición a todos los que nos escuchan. Iremos perfeccionándonos poco a poco para dirigirnos. Es un tema aparente muy sencillo, pero es muy grande y muy profundo y muy largo, muy extenso. Explicar qué es la fe y explicar qué es emociones no se puede explicar en un par de minutos. Así es de que posiblemente le demos seguimiento a este tema. Dios les bendiga. Amén. Una verdad la que ha compartido nuestro pastor, ¿verdad? Y un placer poder tener a nuestros hermanos con nosotros. Pastor Samuel, que primera vez que está aquí, ¿verdad? Con nosotros. Es un placer, ¿verdad? Es mi papá, pero es un placer poder tenerlo aquí a él y no poder compartir eso con nosotros. Mi hermano Eduardo, que sí, como dijo el hermano, que nos está apoyando. Estamos buscando crecer más, no solo en los que ven los videos, sino nosotros también. Sí. Fortalecer nuestra fe, nuestra lectura. Yo en cada video me he refrescado en el Señor y en la palabra, me he aumentado en la fe. Mi hermano Joan, que siempre está dispuesto ahí con nosotros, y me encanta ese tema de la fe. Y creo que sí, vamos a seguir con este tema para el próximo video, porque hay mucho del cual podemos hablar, muchos ejemplos, sea en nuestras vidas como jóvenes, sea ejemplos bíblicos. Y si usted puede seguir leyendo Hebreos 11, puede ver cada uno de esos hombres que usaron la fe y la convicción en Dios. Entonces cualquier problema que usted tenga, cualquier cosa,
siempre mantenga esa fe. Que el Señor les bendiga, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video. Recuerden, confíen en el Señor, es lo mejor. Que el Señor los bendiga.